Hola mi muy querido público, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Y hoy les iba a hablar de algo que yo ya había visto hace 1 o 2 meses en un canal angloparlante de una chica llamada Edin Paladin que habla de temas de psicología. Y hoy me quiero adelantar y hablarlo antes de que me agarren de sorpresa. Apenas está llegando, o sea, apenas hace poco vi una noticia del tema en Latinoamérica, apenas está llegando a Latinoamérica, el meme se está haciendo ya muy grande en Estados Unidos y por eso es que lo saco como algo de noticias de última hora para adelantarme a todos los otros, a todos los otros comentaristas, a todas las otras personas que hacen videos y básicamente que no puedan decir, ay, Ranting le copió a Dross, no, que lleguen todos los niños rata que van y digan, Dross le copió a Ranting, no, estoy de broma. Este, no me gusta esa actitud de, ay, le copiaste. No, hablan temas y dicen su opinión al respecto. Bueno, yo me voy a adelantar, o voy a tratar de adelantarme. Igual ya subió otro oso, alguien más un video del tema y yo ni me fijé. Este, perdón. Y es que el tema es un estudio que hicieron que muchos dicen que tiene la implicación de que hay gente que no tiene alma, que son básicamente NPCs. Aidin Paladin hizo una explicación de este video, está en inglés y por eso es que voy a hablar, yo voy a básicamente resumir su explicación. Se hizo un estudio, ya tiene rato que se hizo, en el cual determinaron que había una buena cantidad de personas, un porcentaje alto de personas, que no tenían diálogo interno, no, ya había hablado esto en otro video, tal vez, pero de hecho se conecta a lo del ataque de los semiovejas, un video que hice antes. Y pues ya hice un video de esto, se me olvidó completamente por tronco, la verdad. Pero aparte es que está creciendo, justamente es a lo que voy a llegar, por eso es que voy a resumir lo que explica Aiken. Hay gente que reporta que no tiene un diálogo interno, o sea que en ningún momento está detenida pensando, esto, aquello, o sea, no tiene conversaciones con sus propios pensamientos. Y gente que no reporta asociación de un olor o de un color o de un sonido con algún recuerdo, ¿no? O sea, que no dice, ay, me acuerdo de ese día, me acuerdo de ese día cada que, huele a cacahuates garapiñados, porque me acuerdo que mi hermano estaba comiendo cacahuates garapiñados y se ahogó con uno. Entonces, ese tipo de cosas, hay gente que reporta que no las tiene, que no tiene básicamente ninguna especie de pensamiento profundo o relevante. Y eso es muy alarmante para algunos. Obviamente, si estás viendo este video, lo más probable es que sea alarmante para ti. Lo más probable es que estés pensando, ¿si será cierto que hay gente que no tiene alma? ¿Si será cierto? ¿Seré yo uno de ellos? Bueno, no te alarmes. Si piensas seré yo uno de ellos, probablemente no eres uno de ellos. Que ya había hablado esto. ¿O es un video que borré? Mm, no me acuerdo. Luego me falla la memoria, la verdad, no voy a mentir. Porque saco a veces demasiados videos, pero casi seguro que o lo hablé con alguien o lo grabé. Y si lo grabé no me acuerdo si lo subí o no. Ese es el problema. La cosa está en que, según este estudio, lo más probable es que la gente que sea afectada, pues justamente no va a tener ese pensamiento, o sea, no van a estar así como, yo no puedo ser. Justamente los que no tienen ese pensamiento no sufren de una, se puede decir que crisis existencial. Y Aidin lo que explicaba era que tal vez es que no se dan cuenta, o tal vez es que no, o tal vez es que no lo reportan porque casi no lo experimentan, pero que lo más probable, y ella es especialista en ese tipo de cosas, entonces ella lo deja bien claro, lo más probable es que mucha de esa gente simplemente no se da cuenta y si lo experimenta. ¿Qué es a lo que esto lleva? A que todos en algún punto entramos en automático. Justamente lo normal es que la mayoría de la gente no está todo el día, todos los días, pensando así como de, ay, pues, voy a apagar la estufa, este tipo cómo habla, tiene, eso es cilantro en su diente, o sea, no están todo el día así, eso no es tampoco posible.
pero hay gente que está más o menos tiempo en ese estado de lo que se puede decir es piloto automático. ¿Alguna vez, muchos de ustedes probablemente ya hayan visto la película de Adam Sandler, Click, este, independientemente de su opinión de Adam Sandler? Muchos probablemente la han visto. Y hay una parte en la película en la que él mm, está aburrido y de su situación diaria y lo que hace es poner en piloto, es básicamente adelantar la película, o sea, en la película él obtiene un control que le permite, un control remoto que le permite alterar su vida como si estuviera viendo una película o como si estuviera viendo un programa de cable con opciones digitales. Y cada que se aburre empieza a adelantar su vida y pues su vida se va yendo al caño, ¿no? O sea, se brinca partes de su vida nada más porque no quiere seguir viviéndolas. Mentalmente hay gente que vive así. Es lo que demuestra el estudio. No es tanto que no tengan alma, no es tanto que sean precisamente así como literal NPCs. Pero mentalmente viven así, mentalmente viven sin querer vivir la vida, o sin vivir la vida justamente porque están en automático, están haciendo, haciendo, haciendo y no piensan mucho. Eh, a menos que alguien viviera toda su vida, o sea, de que nace hasta que se muere. Así, en ese estado de automático, yo no podría decir que es un NPC o que no tiene alma. Algo me dice que hay gente que tal vez sí vive en ese estado de automático indefinidamente. Vuelvo a decir, si estás viendo este canal, lo más probable es que no. Porque si estás viendo este canal, has sobrevivido el suficiente tiempo para ver este video. Eh, la cosa está en que estas últimas 2 semanas el meme creció cantidad, o sea, se volvió un meme básicamente este artículo porque varias personas en las redes, principalmente en 4chan y en Twitter, empezaron a hablar de cómo la gente que sigue ideologías dogmáticas o que es ideológicamente inflexible puede que sean NPCs basados en este estudio. Basados en este estudio lo que dicen es, bueno, las características de un NPC, de alguien básicamente sin alma, son las siguientes. No tiene pensamientos propios, no tiene pensamiento crítico, todo lo que piensa es programado o influencia de otros, o sea, alguien sumamente influenciable. No, no tiene capacidad de debatir, por lo mismo de que no tiene como ese pensamiento propio, lo único que contesta son básicamente líneas ya preensayadas, ya preprogramadas. 3 quiere que todo se haga por él. O sea, nótese que están señalando características de cierta ideología política. Quiere que todo se haga por él, quiere que el gobierno le pague todo, quiere que la gente le ayude, quiere porque es un NPC, entonces lo que hace es proporcionar misiones, ¿no? O sea, es lo que argumentaban, es lo que argumentan. Estoy listando las características que argumentan. 4 sigue todas las tendencias de la moda, por más tontas que sean. Justamente, si tú dices, hay una tendencia de la moda que no me gustó, ya estás, respira tranquilo, a partir de este punto sabes que no eres un NPC. Si hubo una tendencia de la moda en tu generación que dijiste, la odio, por ejemplo en mi caso, mi generación y los más jóvenes, por ejemplo, serían el trap, Bad Bunny, los fidget spinners, que eso más bien era de los adolescentes, pero también había gente de mi edad que le agarró con los fidget spinners y a mí no me agradó. No muchos lo hacían porque es irónico y a mí se me hacía tonto. Lo de comerse los Tide Pods. Si no seguiste alguna de esas tendencias a lo largo de este año y del pasado, lo más probable es que tú no eres un NPC. Lo más probable es que ya con eso puedes decir, respiro tranquilo, no soy un NPC. Tengo alma. Justamente, no seguiste una tendencia de la moda porque se te hizo tonta o no te gusta una tendencia de la moda porque se te hace de mal gusto o vulgar o tonta. Por ejemplo, en mi generación era la tendencia de llevar los pantalones a la mitad del glúteo, que aún se usa, que aún se usa y sobre todo lo ve mucho en la gente de justamente de mi generación y generaciones subsecuentes. O la moda de esta de todo el mundo con el mismo corte, o sea, todos con este cachito rapado y aquí un copetito, como de gallina, como una cresta. Bueno, esas modas, si no las estás siguiendo o no te gustan, no eres un NPC. Felicidades, eres libre de eso. No significa que los que sigan esas modas no sean NPCs automáticamente. Como dije, hay una lista de características, ¿no? Puede que sí tengas que sigas una de esas tendencias de la moda, pero que digas, ¿sabes qué? No, yo voy a ser el mejor yo. Ya no eres un NPC. Justamente la cosa está en eso.
este diagnóstico básicamente lo que declara es que hay gente que sí son NPCs, siguen las tendencias de la moda ciegamente, siguen ciegamente las cosas, repiten cosas, no tienen básicamente ningún pensamiento propio, ningún pensamiento profundo. Conozco una persona así. Conozco una persona, bueno, conozco varias personas así. Ahora que lo pienso, conozco como a de menos 30 personas así, no me llevo bien con ellas. Recuerdo una vez una conversación, alguien le estaba hablando con una persona justamente sobre que no debería de tener derecho al voto las personas que no pueden tener una opinión bien formada de un político, ¿no? Que no pueden dar una crítica. Y esta persona mencionó que había una persona entre su grupo de amigos que no podía tener justamente pensamiento crítico y que tal vez no merecía el derecho al voto. Se acerca esta otra persona y dice, ahorita te lo voy a demostrar, Ranting. Oye, ¿qué opinas de Peña Nieto? Y este tipo nada más se queda un rato, es un pendejo, y se va. Bueno, eso es un NPC porque justamente la respuesta preprogramada es un pendejo. Todos sabemos que el Tlatuani era un pendejo, ¿no? O sea, todos sabemos que el señor Enrique Peña Nieto, al menos su imagen pública era de alguien de intelecto muy limitado. Independientemente de los hechos, su imagen pública era de un intelecto muy limitado. Entonces, por ejemplo, si puedes dar una opinión más elaborada, de decir, no, es que no me gustan sus políticas con respecto a relaciones internacionales, o no me gusta cómo maneja los impuestos, ya ahí hay señal de cierto pensamiento crítico, pero si dices nada más es un idiota, eso es señal de que no estás teniendo un pensamiento crítico, que tu opinión está preprogramada. Y justamente lo que ocurre muchas veces es que cuando uno tiene opiniones preprogramadas, son opiniones dogmáticas. Son justamente, por ejemplo, en mi generación era mucho lo de Pokémon es del diablo, Pokémon es del diablo, Pokémon es del diablo. ¿Por qué es del diablo? Porque es del diablo. O sea, nada más te decían, es que es del diablo. Y tú así como, ¿pero por qué? Es del diablo, punto. Bueno, eso es un NPC, o al menos esa es una conducta de un NPC. No te puede decir, oye, es que hay algo raro aquí porque ves este símbolo, va vinculado al ocultismo, no, no, no. Y que sobre todo que lo haya investigado, porque justamente eso es también una característica de los NPCs. Van a repetir la opinión popular, no van a profundizar, no van a tratar de buscar explicaciones, no van a tratar de buscar algo más profundo, algo más extenso, ¿no? Por ejemplo, alguien muy válidamente podría argumentar que Shin Megami Tensei es demoníaco porque usan símbolos del ocultismo y según la doctrina de esta persona, sigue siendo algo dogmático, pero según la doctrina de esta persona, eso sería demoníaco. Bueno, eso es una argumentación que demuestra que al menos no es un NPC. Dogmático, no es muy listo, pero no es un NPC. No es un zombie intelectual. Es de lo que hablaban, justamente zombies intelectuales, que es un planteamiento que viene existiendo desde Sócrates. Desde Sócrates se habla de gente que no tenía capacidad mental para profundizar en su pensamiento, que no tenía alma, que no tenía psique. Es lo que decían en los tiempos de Sócrates, que no tenía una psique y que por eso mismo no podía crear nada, que solo obedecía, que solo seguía, que era un autómata biológico, básicamente, una máquina viva. Yo pienso que sí hay gente así, pienso que son una minoría, y pienso que no es necesariamente que no tengan alma, sino que básicamente no están conectados todos los cables y que se puede salir de ahí. Eso también puedo atreverme a decir. Yo pienso firmemente que se puede salir de eso, que puedes no quedarte como un NPC indefinidamente. Puedes salirte de ahí como diciendo, no quiero ser un NPC, quiero ser el protagonista de mi vida. Es de las pocas cosas sensatas que ha dicho Coelho, eso de ser el protagonista de tu historia personal. Cuando dices, ¿sabes qué? Diablo, yo no quiero ser como el resto, yo quiero hacer algo diferente. Ahí ya no vas a ser un NPC, porque ¿quién ha visto un NPC que realmente, o sea, que no sea, que realmente haga algo diferente? O sea, un personaje de fondo, un autómata, no hace algo diferente. Siguen un programa, siguen y se puede decir que los pueden ver. Por ejemplo, algo que decía en un ejemplo de líneas preprogramadas es cuando le dices a alguien hola y lo primero que te habla es del clima. O sea, básicamente si dices, ¿qué onda? Y la otra persona te dice algo como, hola puto, o oye, bonito clima, ¿no? Probablemente es un NPC, pero si te acercas y dices, ay, tiempo sin verte, oye, ¿qué has estado haciendo con tu vida? ¿Cómo va tu trabajo? Y que te diga, no, pues, ¿cómo va mi trabajo? Bueno, mi jefe se pegó un tiro.
ya no es un NPC, justamente porque está creando capacidad de conexiones intelectuales. Eh, el meme se creció tanto justamente porque la gente, creo que me brinqué una parte importante, que supongo que mi audiencia ya la entiende. Un NPC es un personaje no jugador o non-player character en un videojuego. Ay, Este, un NPC justamente no tiene así como una función más que servir a la historia para que el personaje avance, o a veces ni eso. Por ejemplo, todos los aldeanitos de Pokémon, pues hablas, dicen la misma línea y no son realmente importantes y son de fondo. Personajes de fondo, esa es la cosa, personajes ambientales. Y yo pienso que sí existen en la vida real, pero que se puede decir que es porque no quieren superarse, es porque quieren seguir siendo un NPC, que siguen siendo un NPC, porque dicen, ¿sabes qué? Siendo así. O sea, no es que no tengan alma, tal vez sí, pero lo más probable es más bien que quieren vivir en automático y no hacen las conexiones mentales necesarias para romper ese dogma. Y muchos de ellos siguen a la mayoría, justamente esa era como la parte crucial. La cosa es que se hizo así como popular este meme porque hubo gente que se ofendió. Es de decir, yo pienso que toda esa gente que se ofendió y que dijo, no, ya es que yo no soy un NPC a pesar de que cumple esas características, aunque no estoy de acuerdo con sus ideologías políticas ni con su actitud, yo pienso que probablemente no son un NPC. O sea, si llegan al punto de querer debatir en contra del argumento para decir que no lo son, yo creo que no lo son, justamente porque tienen esa como duda existencial. Ahora, o sea, vuelvo a decir, eso fue lo que causó el revuelo. Lo que sí se diagnosticó así como evidente es que la gente que reporta justamente esos diálogos internos, y esto es a lo que iba a llegar en el fondo, la gente que reporta estos diálogos internos, la gente que reporta estas experiencias sensoriales acomodadas a recuerdos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el recuerdo de mi primera baraja de Magic y de que cuando la compré iba a salir a la Ciudad de México y de las últimas cosas que hice fue ordenar mis cartas y entonces asocio el olor de las cartas de Magic nuevas con ese día en particular. Eso significa que no eres un NPC según este estudio. La gente que tiene este tipo de recuerdos sensoriales, la gente que tiene este diálogo interno, que la mayoría de la gente lo tiene, yo estoy casi seguro que la gente lo tiene. Más bien he de decir, la gente que lo tiene con frecuencia, la gente que básicamente conversa consigo misma en su mente. Lo que sí dice ese estudio, o sea, vuelvo a decir, es que ese estudio no dijo que no tuvieran alma, los que no lo hacían, lo que dijo es que vivían en automático, básicamente. Lo que sí encontró ese estudio fue una correlación entre tener esa característica, y esto es lo importante, entre tener esa característica y más estabilidad emocional, mejor salud mental, incluso si tienen algún desorden o alguna situación, tienden a vivir mejor su vida, a vivir una vida más plena que los que no tienen esta conversación interna. Y la razón es simple. La gente que tiene esta conversación interna se toma su tiempo básicamente para analizar lo que va en su vida, lo que está pensando, para escucharse y conocerse mejor. Que de hecho es algo que aconsejan, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba viendo un video en el que analizaban esta serie que no he podido ver y no tengo muchas ganas de ver, que se llama BoJack Horseman, y hablan mucho de que BoJack constantemente habla consigo mismo y su voz interna lo agrede verbalmente, lo humilla y cosas así, pero él siempre tiene una forma de responderle. Y es que es justamente eso. Mucha gente trata de no escuchar su voz interna porque lo primero que la voz interna te va a decir es lo que tú te estás callando. Y entonces lo primero que te va a decir van a ser cosas feas. Pero una vez que terminaste de hablar con tu voz interna y de oír las cosas feas, ahí viene lo interesante. Ahí viene lo interesante. Una vez que acabas de hablar toda esa parte, lo que haces es integrar esa parte a ti y decir, ¿sabes qué? Así soy yo. Y eso se manifiesta mucho, por ejemplo, en muchas series, que está un personaje que tiene algún conflicto interno y está hablando consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, en muchas series de acción, de estilo anime o en animaciones en general, por ejemplo, también se presenta con Finn en Hora de Aventura, incluso con Steven, literalmente entran en una especie como de estado de sueño en el que se encuentran consigo mismo y discuten con su propia, se puede decir que su propia sombra. Y eso es, o sea, no es la forma en la que se manifiesta en la vida real, pero es la experiencia real de hablar con tu pensamiento interno, de hablar con lo que tienes en la mente
y pues, básicamente irlo integrando. Y justamente lo que ocurre es que estos personajes cuando integran ese aspecto de sus miedos, sus inseguridades, salen como un personaje más fuerte. Muchos, los que se puede decir son NPCs, lo son porque justamente no hacen eso y por lo tanto se atrapan en una, se puede decir que en un estado de neurosis, de enfermedad mental. Justamente la gente que tiene esta conversación interna no tiende menos a los problemas emocionales o al menos a la inestabilidad emocional y tiende menos a los problemas mentales o si tienen algún problema mental congénito como por ejemplo autismo, aprenden a manejarlo mejor justamente porque integran su personalidad. Este, es difícil dejar de básicamente de ser un NPC porque el primer paso es enfrentarte a todo lo feo que hay en tu cabeza. Y yo sé que hay mucha gente que no va a querer escuchar lo que hay en su cabeza porque es horrible. Lo sé porque me pasó, porque de cuando era más joven tenía muchas inseguridades justamente porque no quería escuchar lo que había en mi cabeza y con el tiempo lo empecé a escuchar, ¿no? Por ejemplo, empecé a escuchar la parte de mí que me decías más ejercicio y empecé a hacer más ejercicio y cosas así, empecé a salir adelante y dejé de ser un NPC. Y mi vida se volvió más interesante. Pero eso sí, muchos, les digo, se lo toman a mal o se preocupan y entonces se hizo el meme, ¿no? De los NPCs. Y sí conozco NPCs, siguen las tendencias de la moda, escuchan a Maluma, escuchan a Bad Bunny, solo esa es su base musical, tienen fidget spinners a pesar de que ya tienen 30 años, o sea, básicamente un NPC sería alguien que no piensa por sí mismo, sigue las tendencias de la moda, te responde con líneas recicladas del reciclado y es dogmático, no es capaz de cambiar, no es capaz de crecer como persona. Y si hay gente así, hay gente que dices, el mismo tipo de persona, y generalmente no para bien, el mismo tipo de persona que era cuando lo conocí hace 20 años, y han pasado cosas y se le han muerto parientes, y sigue siendo el mismo tipo de persona, y no para bien. Eso es un NPC. Un NPC, claro, es influenciable, así que también es el tipo de persona que dices, has cambiado y para mal. Eso es un NPC, porque justamente no están tomando decisiones por sí mismos. Vuelvo a decir, si estás viendo este video o incluso tienes el reflejo de no, yo no soy un NPC, o no sigues tendencias de la moda, o no eres tan influenciable, justamente tú no eres así. Tú no eres así y eso debería alegrarte. Bueno, eso es todo por hoy. Este video es muy largo. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día.